Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ok, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Tengo una reunión a las 10:30 y luego llego tarde, ¿verdad? No, bueno, qué feo caso. Este, entonces voy a tener que, vamos a tener que terminar la clase a las 10:30. Me la cambiaron normalmente. No es cierto, espérenme. No, sí, sí, a las 10:30, ¿o no? Es que, ¿por qué en el calendario se me aparece a las 11? No creo que sea a las 11. Es a las 10:30. Ajá, es que es en el horario de allá. Ok. Sí, a las 10:30. Entonces, pues vamos a terminar un poco antes la clase. Entonces, pues vamos a apurarnos, ¿no? Ok. Nos habíamos quedado en ¿qué parte? Ya habíamos visto lo que era el uso de los dos hints, ¿no? De lo que era el uso de no merge para el caso de collocated inline views y el uso de drive inside para decirle al manejador que cambie el lugar donde se va a empezar la ejecución. Y vimos el ejemplo, el efecto que tiene en el plan de ejecución si le agregamos drive inside, ¿no? Acuérdense, drive inside acepta como parámetro, es un alias, no es precisamente un sitio, sino es el alias de una tabla, ¿ok? Y entonces lo que significaría ahí es que la consulta se estaría ejecutando, su ejecución iniciaría en el sitio en donde se encuentre la tabla que estamos aquí apuntando, que en este caso es A3. A3, ¿quién es? Sería auto 3. Entonces la ejecución empezaría en el sitio o en el nodo donde se encuentre A3. El efecto que nos daríamos con el que nos vamos a dar cuenta es que los accesos remotos ahora los harían desde, digamos, desde el sitio local, ¿no? Porque el usuario está lanzando la consulta en ARC1, pero en realidad la consulta empieza en otro nodo, ¿no? Entonces empieza ¿en qué nodo? En el sitio donde está auto3, que sería, ¿no? De manera local, por eso aquí no ven un remote, ¿no? Entonces, la otra diferencia que vimos fue que en la cláusula select se le agrega la palabra remote. ¿Por qué? Porque debido a que la sentencia se inició en otro nodo, entonces ahora el resultado tiene que ir de regreso al nodo original, al nodo donde se espera el resultado. Entonces, esa técnica nos puede ayudar a reducir la cantidad de datos que viajan de un nodo a otro, ¿no? Manipulando el inicio de la ejecución de la consulta con driving site. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando incorporamos transparencia de distribución? Hemos comentado algunas veces que al hacer transparencia con distribución, el optimizador no alcanza a detectar que pudiera omitir algunos sitios o que pudiera aplicar algunas optimizaciones. Y entonces aquí nosotros tenemos que sacrificar un poco esa transparencia con tal de mejorar el desempeño, ¿no? O mejorar los planes de ejecución. Entonces vamos a suponer que existe esta vista creada en nuestro esquema, en nuestras tablas, ¿ok? Esto ustedes la pueden crear para que puedan replicar el ejercicio. Supongamos que tenemos la tabla auto y el código de la vista de auto sería esta. Creo que ya no tengo que detenerme a revisarlo, ¿verdad? Estos ya ustedes ya lo hicieron, ¿no? En sus prácticas. En la práctica, ¿dónde hicieron esto? En la práctica 7, me parece, ¿cierto? Sí, en las Sí, 7, profesor. profe. En la 7. Entonces, realmente es sencillo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que implementa una vista en general? Este código corresponde a qué concepto de los que hemos visto.
La expresión de reconstrucción. A la expresión de reconstrucción. O sea, la expresión de reconstrucción me diría hacer A1, hacer un join ¿con quién? Con la unión de A2, AU2, unión AU3 y unión lo mismo que AU4. ¿Ok? Y es justamente lo que está aquí programado. Obtenemos las columnas de los 3 fragmentos horizontales, ¿no? Las unimos con union all para evitar ordenamiento. No me interesa, más bien para evitar duplicados. No, realmente no. No debería de por qué haber duplicados por el esquema de fragmentación. Y hacemos join con auto 1, ¿no? Auto 1. Entonces aquí está la expresión de reconstrucción. Teniendo esa vista, entonces nosotros podríamos lanzar una consulta como esta. Por ejemplo, select auto ID, marca, modelo y año from auto donde el tipo sea C. ¿Ok? En donde el tipo sea C. Pero si recordamos cómo eran, cómo estaban distribuidos los registros en auto, podemos más o menos ver qué nodos necesitamos visitar o qué fragmentos, a qué fragmentos necesitamos conectarnos, ¿no? Más bien, o a qué fragmentos requieren consulta. Les voy a mostrarles aquí, recordando el esquema de fragmentación de la tabla auto. Vamos a ver, está por aquí, ¿no? Para la tabla auto, vean que primero, en los verticales, pues están todas las fotos y los precios. En las horizontales están foto y precio, ¿ok? De hecho, yo creo que voy a copiar esta imagen. Espérenme tantito para tenerla un poco más adelante. Voy a tomar aquí un screenshot para ok, la canción. Para que ahorita lo veamos más adelante. ¿Ok? La voy a guardar en el escritorio y también voy a mostrar, a guardar esta imagen por si la necesitamos. Para tenerla a la mano. Listo. Entonces, regresamos aquí al ejemplo. Aquí está. Entonces, dice que queremos únicamente obtener a los autos de tipo C. Si revisamos la imagen con el esquema de de fragmentación, ¿ok? Aquí. Observen qué nodos tendríamos que visitar para obtener. Nos piden el ID del auto. Nos piden la marca, auto ID, marca, modelo y año. ¿Ok? En los verticales, si recordarán, nada más se encuentra, más bien en el fragmento vertical, nada más es uno, perdón. Está el auto ID, la foto y el precio, nada más. Ahora me piden los autos tipo C. ¿Qué fragmentos son los que tendríamos que considerar para resolver esta consulta? Chequen aquí la imagen y quisiera que me dijeran qué fragmentos tendría que involucrar. Solo AU2. A2 nada más. A1 están de acuerdo que ni al caso, ¿no? Porque ahí que hay fotos y precio. No me piden nada de fotos ni precio. A2 tiene justamente los autos tipo C, entonces debo de involucrar a A2, a AU2, a AU3 es necesario. Fíjense, me piden AU2 que contiene pues todos los atributos, ¿no? Marca, modelo, etcétera. ¿Necesito involucrar a AU3 y a AU4? No, profesor. No, porque son los autos que son tipo P. Entonces, en realidad, ¿cuántos nodos necesito consultar? Solo uno.
solo uno. Pero ¿qué pasa? Vean, eso nosotros lo sabemos pues porque tenemos conocimiento del esquema de fragmentación. Pero vean qué pasa cuando ejecutamos el plan más bien cuando mostramos el plan de ejecución. Dice aquí que, ¿cuál es el primer paso que se va a hacer? Table access full. El table access full. ¿Ok? No perder de vista, ¿no? ¿Qué queremos mostrar? La consulta muestra el auto ID, la marca y el modelo de auto, donde el tipo se hace. La primera instrucción es un table access full justamente a la columna, más bien a la tabla local, que es auto 2. En auto 2 es donde tenemos todos los registros, ¿no? Pero luego vean que dice Union All. ¿Qué significa ese de Union All? Que va a ser justamente, nótese que prácticamente está replicando lo que tiene la vista. Tiene un Union All de estos tres fragmentos. ¿Ok? Union All ¿de quién? De auto 2, de auto 3 y de auto 4. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Pero observen que está tratando de unir también a auto 3 y auto 4, pero ¿están de acuerdo que estas dos instrucciones no serían necesarias? ¿Para qué hacer estos accesos remotos? ¿No? No los necesito. Y de hecho, si se fijan, el número de registros que está estimando que va a encontrar, ¿cuántos son? 1. 1. Pero pues, de todas maneras, no va a encontrar, no, o sea, realmente sí va a encontrar registros, pero no tiene ni siquiera caso hacer esa conexión, ¿no? El problema es que como el optimizador lo que ve es, ahora sí que vale la redundancia, lo que ve es una vista, ¿ok? No tiene el contexto de que en esos nodos pues no va a haber registros, ¿sale? Entonces tiene esos accesos remotos. Luego, ya que hizo la unión, fíjense, ya que hizo la unión, aquí tendremos un resultado, ¿no? De la vista. Y luego viene un nested loop. ¿A qué creen que se refiere ese nested loop? Miren. Es como si fuera esta la tabla que de nested loop. ¿Quién sería esta? Outer. Ajá. El resultado de esta vista, o sea, de hacer esta unión, la está tomando como la outer. Y como tabla inner, ¿a quién está considerando? El auto 1, haciendo join por las fotos. Ajá, está haciendo join por las fotos, mire. Entonces va a tener que hacer otro acceso remoto para traerse los datos para poder hacer join, aunque bueno, aquí está considerando un registro. Vamos a ver qué condición, pero si ustedes se fijan aquí, dice un 1, pero vean, esta consulta se está lanzando hacia el nodo 1. Dice select auto ID y sí, efectivamente, nada más está consultando los IDs. ¿Ok? Pero dice aquí, where auto ID igual a, y aquí tiene un ¿qué es este 2.1? ¿Qué creen que sea ese 2.1? El auto ID. Es el auto ID, pero recuerden el algoritmo de nested loop. Por cada registro de la tabla outer, es decir, por cada registro que encuentre en esta vista, va a hacer que va a ejecutar la operación que está aquí abajo en la actividad 7 para poder encontrar correspondencias. Ajá. Entonces, si de la vista obtenemos 20 registros, va a tener que hacer por cada uno de estos 20 registros, ¿qué cosa? Un acceso remoto a el sitio FJRC1, pasándole como parámetro ¿quién? El auto ID de cada uno de estos 20 autos que se obtuvieron en la outer
table. Si les hace sentido, entonces, ¿qué contendría este 2.1? ¿Qué es entonces? ¿Serían las coincidencias por cada uno de los registros? O sea, este 2.1 se le llama un placeholder. Placeholder, que si les digo eso, yo creo que se quedan igual, ¿no? Ok, sí, no entendí que es un placeholder, ¿no? Es como una variable que se va a sustituir por algún dato aquí. Es una variable de sustitución, si lo quieren ver de esa manera. Ese 2.1 se va a sustituir por qué valores, ¿quién me dice? En lugar de poner, hagan de cuenta que esto es como si fuera la variable X. ¿Cuánto debería de valer la variable X o cómo se le va asignando estos valores? ¿Quién me dice? ¿Será por los valores de la vista? Así es, así es. Si la vista me regresa, les decía, 20 registros, cada uno va a tener su auto ID. Por cada uno de estos IDs que encuentre en la vista, ¿qué va a hacer el manejador? Va a hacer un acceso remoto, como lo dice aquí, y va a lanzar esta consulta. Ok, se lee auto ID, se va a sacar el ID de auto 1, en donde el auto ID es igual a quién. Pues a cada uno de los valores de los IDs de la tabla outer. ¿Ok? Sí me captaron esa parte. Entonces, en realidad se están haciendo muchos accesos remotos, ¿no? Tantos como número de registros tenga la tabla outer. Aunque a la hora a la hora de seleccionar el auto ID, pues ¿cuántos registros va a obtener si le pasamos el ID? Solo uno. ¿Sí está bien? ¿Sí le entendieron esa parte o no? Los noto como que, ¿de qué me estás hablando? Sí se entendió, profe. Ah, bueno, avísenme. Si no me dan feedback, entonces no sé qué pasa, ¿no? Ok, muy bien. Profe, Entonces, sí, adelante. bueno, aquí la duda es, utiliza esta notación porque, en lugar del predicado, el join, ¿por qué? Ajá, o sea, tu duda es por qué 2.1 y no tal cual el valor, ¿no? Ajá, bueno, en las que habíamos visto antes, en los planes de ejecución, ponía directamente el predicado del join en esa parte. Ajá. Una de las cosas tiene que ver porque, pues, es que es un acceso remoto. Ajá, estamos conectándonos a otro nodo. Entonces, esta es la consulta que se manda al sitio. ¿Ok? Pero aquí tiene que estar iterando. ¿Ok? Tiene que estar iterando y esta consulta se ejecutaría en el nodo remoto por cada uno de los registros que traiga a la vista. Básicamente por eso. Porque, fíjate, lo que pasa es que en el sitio 7, en el sitio remoto, pues no puedes hacer un join entre dos nodos de manera local. ¿Por qué? Porque los fragmentos están en sitios distintos. ¿Ok? Entonces no puedes poner la expresión de, por ejemplo, ¿qué pondrías? En el join, aquí sería hacer join de este ID, pero ¿con quién? ¿Con cuál de los tres? O sea, realmente las tablas como están, pues no están fusionadas, ¿no? Para la base de datos simplemente son 4 tablas. Para la base de datos no existe eso de que si que si tiene transparencia y etcétera. Para el manejador lo que sabe es que tiene 4 tablas y que están en bases distintas, ¿no? En nodos distintos. Y ya. Pero si quieres hacer un join de por ejemplo, con esta, no puedes poner la expresión tal cual. ¿Por qué? Pues porque están en nodos diferentes. Se tiene que hacer a través de un acceso remoto, ¿no? Es un join remoto. En un join remoto, por eso aparece esto. ¿Ok? No sé si eso resolvió la duda. Ah, ok, sí, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, pero se dan cuenta que aquí hay mucho desperdicio de... ¿Qué problemas tiene este plan de ejecución, por ejemplo, con el punto 7?
que si tengo 20 registros que me trae en la tabla outer, ¿qué va a provocar esto? ¿Qué pasa con esta consulta? ¿Se va a ejecutar 20 veces? Se va a ejecutar 20 veces porque es de acuerdo, inclusive aquí está, ni siquiera 20 veces. Este es el número de registros que va a obtener. ¿Ok? 1000 registros. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Y cuál es la razón para obtener o por qué se está conectando a este nodo? ¿Realmente se necesita? No, porque la misma sentencia no pide las mismas fotos. Ajá, pero eso el optimizador no lo alcanza a ver. Lo que el optimizador ve es este código. ¿Ok? El optimizador sabe que tiene que hacer una unión de 3 nodos, como lo vieron, porque aquí está en el código. Y luego sabe que tiene que hacer un join ¿con quién? Con auto 1, ¿ok? Para poder acceder, digamos, a los IDs. Entonces, por eso es que el optimizador realmente lo que está haciendo es implementar la vista, ¿no? Es una unión seguida de un join. Y ya que tiene eso, entonces ya hace el filtro, ¿ok? Entonces, se fijan aquí en el 4, es donde hace el filtro, ¿ok? Pero después está forzando un remoto para hacer el join. ¿Por qué? Pues porque aquí en la vista le estoy diciendo que haga un join. Como le estoy diciendo que haga un join, eso no se lo puede saltar el manejador, ¿ok? No puede saltárselo porque pues podría caer en el riesgo de que al no hacer el join, pues que tengamos resultados distintos. Pero para esta consulta en particular no me importa. ¿Se acuerdan que vimos la optimización estática en donde dijimos, si tienes todos los IDs de este nodo, están todos los IDs que tiene, digamos, AU2, si todos los IDs están en AU1, y si no requieres ninguna columna de AU2, ¿qué le puedes hacer a AU2? ¿La puedes qué? Eliminar. Pero eso no lo alcanza a detectar el optimizador. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí para mejorar esto? Y poner, digamos, sobre la balanza y decir, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres transparencia total o quieres desempeño? ¿No? No se pueden ambas cosas. Entonces, quieres minimizar la cantidad de conexiones que se hagan a un nodo, aunque aquí nada más nos vamos a tener un registro, pues sí está bien, pero pues, ¿cuántos, no? Entonces, de hecho, podríamos inclusive hasta checar aquí los costos. De hecho, los costos en realidad no son tan altos, ¿ok? Aunque sí hay algo de uso de procesador, como pueden ver aquí. Pero vamos a ver ahorita qué pasa con la otra técnica, ¿ok? Entonces sí queda claro porque este plan de ejecución está como, pues no tan óptimo, ¿no? ¿Ok? Entonces básicamente lo que está haciendo aquí el manejador es esto. Está haciendo accesos remotos, ¿no? A los otros nodos cuando en realidad la consulta se podría hacer que totalmente. Local. Así es, porque los autos que me interesa están aquí en su nodo, pero eso no lo alcanza a checar el optimizador. Entonces vean, estoy haciendo varios accesos remotos, ¿no? Inner table 1000 veces, lo que les decía, ¿no? 1000 veces. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos para evitar esto? Retomamos, ¿se acuerdan los ejercicios que vimos en temas pasados? De hacer una optimización estática de la consulta. Si esta misma consulta, ¿no? De select auto donde el tipo sea C, le aplico lo que vimos en temas pasadas, es decir, obtengo la consulta algebraica, obtengo la localizada, ¿no? Y luego la reducida, nos vamos a dar cuenta que cuando haga esto, ¿no? Esta es la consulta algebraica, la localizada, que lo único que tiene aquí pues es el esquema de fragmentación. ¿Y qué pasa cuando hacemos la reducción? Tendríamos esto, ¿no?
quiero el auto ID, el marca y modelo, pero donde el tipo sea C. ¿Ok? Entonces decíamos que podríamos quitar a quién, a A3 y A4, porque ahí no me interesan, me quedo con A2. Y luego me queda el join con A1. Esto es lo que está viendo el optimizador. Pero como nosotros sabemos que de A1 no quiero nada y como sé que está el 100% de los registros, lo puedo quitar. Por lo tanto, la consulta me queda así. Entonces, ya sería este mi resultado de mi optimización estática. Ajá. Y entonces, ¿qué hago? Ok, quiero sacrificar transparencia. Entonces, en lugar de poner auto, que sea totalmente transparente, ¿qué pongo? Directamente puedo poner esto. Select auto ID, marca modelo from auto 2, where tipo igual a C. Ok. Ya puedo lanzar esta consulta con toda confianza porque ya mi análisis estático me dice que no es necesario acceder a los otros nodos. Esa información, ese análisis estático, no lo puede saber el optimizador. No lo visualiza. ¿Ok? ¿Por qué razón? Pues porque no conoce cómo están fragmentadas las tablas. El optimizador sabe que tiene n tablas y ya, pero no sabe que es una fragmentación derivada y que fue vertical. Eso no lo conoce. Por lo tanto, no puede aplicar optimizaciones como las que nosotros hicimos en temas pasados. En resumen, si cambio la sentencia anterior por esta, llego al mismo resultado y obviamente el plan de ejecución. ¿Se fijan cómo bajaron los costos? ¿Ok? De aquí con el primero. ¿Ok? Por obvias razones. El procesador llegó hasta el 8% y aquí en esta nueva consulta ni siquiera llegó al 1. ¿Ok? Y tuvo un costo de 5. Y obtenemos lo mismo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la optimización estática que hicimos permitió reducir los costos de la consulta en forma significativa. ¿Ok? ¿Cuál es lo que estamos pagando? Transparencia. Aquí el cliente, el usuario o quien lanza la consulta tiene que tener conocimientos de qué fragmentos tenemos, qué tipo de fragmentos son, verticales, horizontales y en dónde están. Si tenemos esa información y si no es muy técnica para alguien, para un usuario, lo puede usar y el resultado adecuado pues va a tener ahí una mejora, ¿no? Bueno, ¿dudas de este ejemplo de optimización estática? No, profe. Ok, ahora por ejemplo entonces en sus prácticas, cuando están haciendo las consultas ya con su transparencia implementada, a lo mejor pensarían, pues ya me quedó bien bonita mi base, ¿no? Se ve bien padre, mira, ya puedo hacer consultas, pero ¿qué creen? Esas consultas en algunos casos, dependiendo de la consulta, pudieran ser que no tan eficientes. ¿Ok? Sobre todo si lanzan consultas en donde no necesitan a todos los nodos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otra técnica que se utiliza también para mejorar las sentencias. Entonces, hasta ahorita haciendo un resumen, ¿qué técnicas hemos visto? Collocated inline views, ¿no? Drive inside, optimizaciones estáticas y ahora uso de semi-joins. ¿Ok? Les comentaba la semana pasada, ¿no? Hasta ahorita nosotros el semi-join lo hemos usado para, únicamente para hacer fragmentaciones horizontales derivadas. Bueno, resulta que un semi-join también puede usarse para reducir, sobre todo el objetivo del uso de un semi-join no es tanto reducir los accesos remotos, de hecho al contrario, aumentan los accesos remotos, pero lo que sí hace el semi-join es reducir la cantidad de datos que vamos a transmitir. Aumenta el número de conexiones remotas, pero disminuye los datos. ¿Ok? Es decir, actúa como un filtrado. ¿Ok? Actúa como un filtro. Entonces, ese es el efecto que tiene el uso de un semi-join. La expresión teórica que vamos a entender es esta.
primero, hay que entender bien esta expresión. Dice que un join, fíjense, un join es posible expresarlo en términos de semijoins. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice que el join entre R y S puede ser expresado en términos de R semijoin S y después join con S. O, de la misma forma, un join entre R y S puede ser determinado como el join entre R y el semijoin de S con R. O al hacer R semijoin con S, join R, S semijoin con R. Okay. Primero, quisiera que me ayudaran a entender esto. Sí, creo que no sé si les es claro así. Ah, sí, es cierto. Sí es equivalente. ¿Es claro o no? Yo diría que no, pero bueno, a ver, ustedes díganme, a lo mejor sí. Nada más de ver y de acordarse la definición, ¿sí les hace sentido esas expresiones o no? ¿Cuál es, profesor? ¿Eh? ¿Cómo? Pues las que le estoy aquí marcando. Por ejemplo, esta, la primera. ¿Es clarísimo para ustedes que un join también se puede expresar así? ¿O como que no mucho? Sí, profesor. Sí, a ver, ¿qué me explica? ¿Por qué es equivalente a hacer un semijoin y luego un join con S? O sea, ¿qué estaríamos haciendo en la primera operación? R semijoin con S. ¿Qué me daría como resultado eso de hacer un R semijoin con S? Obtenemos los registros de R que tienen un compañero Ajá, con S, que hacen ajá, join con S. que hacen join con S. Pero todavía no nos estamos trayendo nada de S. ¿Están de acuerdo? O sea, con esta primera operación nada más me diría, quiero saber de mis registros, o sea, yo tengo una relación R, ¿ok? Y tengo una relación S, y tengo estos registros, ¿no? Tengo el 1, el 4, el 5 y el 6. Y acá en S, imagínense que nada más tenemos el 1 y el 5. ¿Qué cosa puedo saber al aplicar este semijoin? ¿A qué llegaría cuando aplico este semijoin? Reducimos el conjunto de R a 1 y 5. Exacto. Este semijoin me va a servir para descartar a quién, a 4 y a 6. ¿Por qué? Porque esta primera operación me dice solamente el registro 1 y 5 van a ser join con S. Ah, ok, entonces como 4 y 6 no van a ser join, los quito. ¿Cuál sería la ventaja de quitarlos ya en una base distribuida? Que si tengo que enviar a R algún nodo, ya no envío a quién. A 4 y a 6 ya no los envío porque sé que no van a ser join. Entonces, ¿para qué los envío si al final cuando lleguen al nodo remoto allá se van a descartar? Mejor los descarto antes de enviarlos. El detalle es que para saber qué IDs voy a descartar, ¿qué tendría que hacer si ese está en otro nodo? Aquí asumamos que aquí estoy en un nodo N1 y ese está en un nodo N2. Y quiero hacer join entre R y S. Primero, para saber qué registros descartar, ¿qué tendría que hacer? Obtenerlos ahí, perdón, Sí, adelante. obtener los IDs del nodo remoto. Esa sería una, ajá. Voy a ese y le digo, tráeme tus IDs. O la otra, más bien, le envío a ese todos mis IDs, del 1 hasta el 6, pero nada más son los IDs. ¿Ok? ¿Y qué me va a regresar ese? 1 y 5 nada más, ¿están de acuerdo? Entonces, con esta técnica, R sabe que 4 y 6 no van a participar en el join. Entonces, ¿cuál creen que sea el siguiente paso para hacer el join? Ya tengo este resultado, ¿no? Yo solo sé que 1 y 5 hacen join. Ahora, este 1 y 5, ¿qué podríamos hacer con este 1 y 5?
tomó los registros, aquí sí tomó los registros completos de R y se los envió ¿a quién? A S. Entonces agarro el registro 1 y el registro 5. Ahí sí hago la transmisión de todo el registro. Ya no hago la transmisión de 4 y 6. Y cuando lleguen estos dos registros, ok, ¿qué vamos a hacer con esos dos registros y con ese? Ahora sí, ¿qué operación haríamos? ¿Un qué? El join. Ya haríamos el join. Entonces, este join corresponde ¿a quién? A esta segunda parte de aquí. Entonces, ahora sí les quedó más claro de dónde, cómo es que sale esta expresión. O sea, primero veo con quién voy a hacer join. Y ya que filtré con quién sí puedo hacer join, esos IDs los envío al otro nodo para que se haga el join allá. ¿Y cuál sería lo que gané? Que todos estos registros que no van a hacer join ya no los envié por red. Entonces, gano ahí el uso de red, ¿no? Estoy optimizando el uso de la red. ¿Ok? Ahora, este algoritmo puede ser contraproducente, ¿no? Que en lugar de que me ayude, me va a salir peor. ¿Qué condiciones tendrían que ocurrir para que este algoritmo no fuera bueno? Pensémoslo en tamaños de datos que se van a transmitir. En total, ¿qué cantidad de datos se transmiten cuando usamos un semillón? En el primer paso que transmitimos, ¿se acuerdan? ¿Qué transmitimos en el primer paso? Perdón, este fue el 2. En el 1, ¿qué hicimos en el 1? Enviar los IDs. Enviar los IDs del 1 hasta el 6. Esto me requiere cierto tamaño, ¿no? Cierta longitud, cierto número de bytes que viajan. Y de regreso, ¿qué nos me envió ese? Digamos que aquí enviamos cierto tamaño, le voy a poner Z1, que enviamos cierto número de bytes, Z1. Y luego, de regreso, ¿qué sucedió? Nos envió los que tenían match. Ajá, es decir, otra lista de IDs, ¿no? Que en este caso sería el 1 y el 5. Vamos a suponer que esto es Z2, es decir, un número de bytes que viajaron. ¿Ok? Y luego ya cuando llegaron aquí esos resultados, R envía, ¿qué cosa? Nada más los registros que hacen join con quién. Con S. Entonces aquí estamos enviando más datos, que sería un Z3. Entonces, en total, el número de bytes, el total de bytes que se enviaron sería que Z1 más Z2 más Z3. Hasta aquí se entiende que esto fue, digamos, el total de bytes que se van a estar transmitiendo entre nodo y nodo. ¿Sí está bien? Sí, profe. Ahora, Pero Z2 y Z3 son los mismos datos, ¿no? no necesariamente. Z2 y Z3, no son los mismos. A ver, ¿quién es Z1? Acuérdense, para este ejemplo. Los IDs del 1 al 6, ¿no? Del 1 hasta el 6. Del 1 al 6. ¿Quién es Z2? El ID1 y el ID5. Ajá, el ID1 y el ID5. Ahora, ¿quién es Z3? No le regresa igual el ID1 y el ID5. Pero aparte del ID1, ¿qué lleva? Todo el registro. Todo el registro, exacto. Ok. Ok, porque ya se va a hacer el join, ¿no? En el sitio remoto. Pues, así se vería, ¿no? Esto es Z3. Entonces, todo esto me sumaría pues un número total, un número de bytes, ¿no? Entonces, ahora pensemos en el escenario donde no hay semi-join. En donde tengo nada más R en un nodo y S en el otro. ¿Ok? Quiero hacer un join.
Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Muy sencillo. Si vamos a suponer que los datos los voy a mostrar aquí, en S, como acá, ¿no? Llega acá el join y ya el join lo tengo, el resultado está acá. Si yo quiero hacer un join entre R y S y si están remotos, ¿qué hago? La consulta, digamos, la lanzo aquí, en S. ¿Cuál sería el plan de ejecución de eso? ¿Sería enviar los datos de R a S? Ajá, muy bien. Tomo todo R, digamos, si no hay ningún filtro, pues entonces envío todos los registros de R a S para que se haga el join. ¿Ok? Y ya. Esto me va a generar, digamos, un tamaño Z 4. ¿Ok? Entonces aquí ya, digamos, tengo la cantidad de bytes que se transmitieron. Nada más, recuerdo que nada más requiere un acceso remoto aquí, ¿no? En esta parte. Suponiendo que el join se lanzó aquí, entonces, nada más se requiere saber, pues, la cantidad de bytes que se transmitieron de R hacia S. Entonces, para que este algoritmo de semi-join sea eficiente, ¿qué podríamos escribir? ¿Cómo debería de ser Z4 con respecto a estos otros tres? Debería ser Para- mayor. Exacto. Para que el semi-join tenga beneficio, la cantidad que se transmiten de bytes aquí debe ser mayor ¿a quién? A la suma de estos tres. Si es mayor, entonces un algoritmo de semi-join puede ser factible, porque voy a reducir, ¿no?, la cantidad de bytes que se están transmitiendo con Z4. Pero si me sale al revés, pues no serviría mucho el algoritmo de semi-joins. Ahora, podríamos plantear un escenario donde este algoritmo no va a ser adecuado. ¿Qué se tendría que cumplir en cuanto a las consultas para que este algoritmo no funcionara como se espera? Cuando se necesita más de una columna de la otra tabla. No es la principal razón. Vamos a asumir por ahora que queremos mostrar todas las columnas en ambos casos. Porque estás de acuerdo que si reduces las columnas, pues si las reduces, si tú nada más quieres 2 columnas, pues también acá, ¿no? Vas a hacer la misma optimización, nada más envías 2 columnas. O sea, de todas maneras, la optimización la vas a hacer en ambos. Entonces, no es como que un distintivo para ver si uno es mejor que el otro. ¿Ok? Porque si te dicen que nada más quieres 2 columnas, pues desde un inicio las filtras y llegas a lo mismo, ¿no? La razón es otra. ¿Cuál creen que pudiera ser otro escenario en donde el uso de semi-join no sea correcto, no sea eficiente? Cuando la cantidad de registros a recuperar sea casi todos. Así es, exacto. Cuando esto pues se vuelva mayor, ¿no? Cuando Z1 más Z2 más Z3 sea mayor que ¿quién? Que Z4, no, pues olvídenlo, ¿no? ¿Cuál sería el escenario que, por ejemplo, a la hora que le envío mis IDs a S me dice que prácticamente todos hacen join? O sea, la lista que me regresa a S es muy grande. Prácticamente toda la tabla. Si es eso, ¿qué va a pasar? R va a tener que enviarle todos sus registros. ¿Ok? El problema es que aquí ya le estoy enviando todos los registros, pero ya gasté recursos, ¿no? Con las otras dos. O sea, también gasté recursos en los otros 2 pasos y al final terminé enviándole casi todo. Entonces eso va a provocar en un aumento del uso de red. Y entonces me hubiera salido más barato, pues mejor le envío toda la tabla y ya. Y me ahorro estar haciendo estas 2 vueltas.
¿Ok? Entonces el algoritmo de semi-join es bueno, pero como bien dice aquí, siempre y cuando que tengamos tamaños, ¿no? Aquí viene un poquito más adelante, donde sería equivalente. Bueno, más bien aquí habla de los tamaños. Aquí, miren. Siempre y cuando se cumpla esta situación, ¿ok? Que el tamaño de lo que, de lo que se haría en el semi-join con lo que vamos a enviarle, ¿ok? Este sería lo que enviamos, ¿ok? Y esto sería el resultado del semi-join. Si la suma es menor al tamaño de R, o sea, al tamaño de, en nuestro ejemplo sería S, el semi-join está bien, puede ser buena opción. De otra manera, no tiene caso. ¿Ok? Entonces, básicamente ya a nivel general, ¿qué es lo que ocurre? Miren, sin semi-join, dice considerar, voy a borrar ya todo esto. Y una vez que más o menos entendimos, ya me quedaría, podemos ya analizar rápidamente el ejemplo, ¿no? Entonces, dice aquí, sin semi-join, en el sitio 2 se realiza un acceso remoto hacia S1 para obtener R y enviarlos a S2. O sea, justo lo que vimos, ¿no? Estoy en la consulta, la voy a lanzar en S2, por lo tanto me voy a conectar a S1 para obtener R y enviarlos a S2. Y en el sitio 2, ya que llegaron los datos, aplicamos el join, ¿ok? En el sitio origen. En S2 se realiza el join con S, ¿no? Con S del sitio origen, hacemos el join y terminamos, que es justamente lo que dibujamos aquí, ¿ok? Ahora con semi-join, ¿qué pasa? Del sitio 2, en el sitio 2, si esta es una manera distinta, bueno, lo ilustré empezando en el sitio 1, ¿no? Pero si la consulta se lanza desde el sitio 2, los ID se le envían al sitio 1, ¿no? La lista de IDs. El sitio 2 realiza una primera consulta para enviar los datos mínimos a S para hacer un semi-join, es decir, le envía sus IDs. Típicamente envía la llave primaria de S. ¿Ok? El semi-join, ese es un punto importante para que no se equivoquen en ejercicios. El semi-join siempre, siempre se va a ejecutar en el sitio remoto, o sea, en el nodo contrario o en el nodo donde no se encuentra el usuario o el proceso que haya lanzado la consulta. ¿Vale? O sea, siempre va a ser remoto el uso de semi-join. Si empiezo en S1, la ejecución, el semi-join sería en S2. Si empiezo en S2, la ejecución sería en S3. En S1, perdón. El semi-join sería en S1. ¿Ok? Entonces, en este caso, el semi-join sería en S1, que es el sitio remoto. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? En el sitio 2, sacamos un S' que contendría, ¿qué? Todos los IDs de S. Y esos IDs se los enviamos al sitio 1. En el sitio 2, ¿qué hacemos? En el sitio 2 se llegan los IDs, digamos, y se hace el semi-join para detectar qué IDs de R hacen match, ¿no? Y ese R' va de regreso al sitio 2. Ya que estamos en el sitio, dice, en el sitio 2, ya que tenemos esos IDs que hacen join, entonces ya en el sitio 2 se realiza el join únicamente con los registros que tienen correspondencia, ¿no? Entonces, aquí, en el sitio ya finalmente se hace el join, ¿ok? Después de que R nos envía sus registros, sus R', ¿no? Entonces, en sitio 1 se lanza el semi-join para detectar los registros de R que harán correspondencia con S y se envían a S2, ¿ok? Bueno, aquí lo hice en un solo paso, ¿no? Se hace el semi-join, detectamos los registros que van a ser join y se envían al sitio 2, ¿ok? Y ya por último en el 3, pues se hace el join, ¿vale? Bueno, otra manera de entenderlo sería con este diagramita, ¿no? El algoritmo de uso de un semi-join, entonces, ¿qué me dice? Considerando el sitio en el que está el usuario,
se obtienen los datos mínimos para aplicar un semi-join, típicamente IDs. ¿Eso dónde se hace? Del lado donde se inicia la ejecución. O sea, CS2. Llegan acá los IDs. Ok, llegan acá los IDs. Se aplica el semi-join, siempre en el sitio remoto. ¿Y qué me regresa? Los datos mínimos de R que tienen correspondencia con S. Aquí sí, si el join tuviera nada más 3 columnas, pues nada más se enviarían 3 columnas de R, pero ya tenemos la certeza de que esas columnas van a ser join con S. Okay. Y pues obviamente la técnica es efectiva cuando R es de un tamaño muy grande respecto al otro fragmento, ¿no? Bueno, hasta aquí más o menos si se entendió la idea del algoritmo. Sí, profe. Bueno, qué callados de veras. Ok, Es que estamos procesando la información. están procesando así de... Ok, entiendo, está bien. Pues díganme, estoy procesando, espérate tantito, ¿no? Denme feedback, porque como no los veo, pues no sé qué están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, que hay veces que aunque uno los vea, ¿no? En presenciales los vemos así bien quietecitos poniendo atención, pero realmente eso no significa nada, ¿verdad? Pueden estar en cualquier otro lado, menos en el salón de clase. Pero bueno, ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo ya un poco más con datos reales, más bien con tablas para que les ayude a comprender. Entonces, este ejemplo lo saqué en algún semestre, lo puse en un examen parcial, en algún semestre, ¿ok? O en una serie, no me acuerdo de dónde, creo que fue de un examen parcial o de un final, me parece. Y dice, considera los siguientes fragmentos, alumno F1, que se encuentra en el sitio S1, y tesis F1 que se encuentra en el sitio S2. El manejador ha decidido emplear la técnica de semi-joins para obtener el número de cuenta. Quiero obtener el número de cuenta. Ok. El título de la tesis, que sería esto, el título de la tesis, para los alumnos del 9º semestre y cuyas tesis aún no tienen fecha de examen. O sea, fecha de examen aquí es nula, ¿no? Cuando no tienen. ¿Ok? Entonces quiero obtener esos datos y suponemos que la consulta se lanza en S1, ¿no? Aquí va a estar el usuario. Entonces dice generar una consulta asumiendo que vamos a usar semi-joins. Inciso A, generar la sentencia SQL que obtendría, la consulta se va a lanzar en S1, aquí está el cuate. Entonces dice, generar la sentencia SQL que obtendría los datos mínimos, enviar a S2. Como es el algoritmo de semi-join, recuerden, el semi-join sería en S2. Primero vamos a enviarle a S2. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Quién me dice de enviar los datos mínimos a S2? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a enviar datos mínimos a S2? Para recuperar las columnas que necesitamos que hagan match con el alumno. Para recuperar las columnas que hagan... ¿Qué columnas? Las columnas que hagan match con alumno. Sería tesis ID. Tesis ID. No exactamente. Acuérdense el primer paso del algoritmo. ¿Cuál es el objetivo de hacer un semi-join? ¿O por qué se va a hacer el semi-join? No, bueno, esos procesadores ya están medios viejitos, ¿eh? En tal caso sería título y tesis ID.
De tesis F1 a alumno F1. Está bien, pero todavía no. Ese es un paso más adelante. En el primer paso, recuerden, el objetivo es enviarle al sitio 2 los datos mínimos de tal manera que se pueda saber qué registros de alumno F1 van a ser join. ¿Por qué? Porque acuérdense que la idea es, antes de enviarle todo el bonche de registros, debo asegurarme que esos registros hagan join, porque si no, entonces voy a enviar registros en vano que se van a descartar. Por lo tanto, ¿qué es lo mínimo que debería de enviar alumno F1 a tesis F1 para poder hacer esa operación? Los IDs, ¿no? Los IDs, exacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del inciso A? Select tesis ID. Ok, le voy a enviar las tesis ID porque quiero que me diga que busque estas tesis IDs, ¿no? En el sitio 2. Entonces, como la columna con la que se hace join es tesis ID, entonces le voy a enviar tesis ID. Aquí sí puedo hacer un filtro local. Nada más me interesan los alumnos de quién? Del noveno semestre. Entonces haría un filtro. Select tesis ID from alumno where semester ID igual a 9. Esta lista de IDs son las que le vamos a enviar. Supongamos que es del 1 al 10 al sitio 2. Entonces, el objetivo de enviárselas es decirle, oye, sitio 2, quiero que me confirmes o que me digas cuál de todos estos IDs harían join contigo. Yo tengo todas estos tesis IDs. Entonces, quiero que me digas quién de tus tesis IDs existen, ¿ok? Para que te envíe todos los alumnos, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. En el inciso B, suponer que en S2 almacena los datos recibidos en una tabla temporal temp. O sea, llegan estos IDs y se guardarían en una tabla temporal temp que tiene nada más el ID de la tesis, ¿no? O tesis ID. Tesis ID. Genere la sentencia SQL que obtendría los datos mínimos a enviar de regreso a S1. Pregunta, ¿cuáles serían los datos mínimos que irían de regreso? Aquí en el primer paso ya nos fuimos para acá. Ahora, ¿cuáles serían los datos mínimos que se enviarían de regreso a alumno? Alumno F1. Esta vez sí sería el título. Sería el título. Fíjense, la consulta se lanza ¿en dónde? En S1. Correcto. Aquí sí sería el título. ¿Por qué? Porque me interesa mostrar qué cosa. De tesis 1, ¿qué columnas me sirven? El título. Pregunta, ¿me serviría la fecha? Porque aquí habla de la fecha. Pues también es un filtro, ¿no? Pero es un filtro que lo puedo aplicar ¿en dónde? En tesis F1, ¿no? ¿Necesito enviarlo a alumno F1? No solamente enviarlos ya filtrados. Ya filtrados. Entonces, ¿qué tiene que hacer el nodo 2 con los IDs que recibió? Recibió 10 IDs. Ajá. ¿Qué operación tendría que hacer? ¿Un qué? Dijimos, ¿un qué? Un semi-join. Un semi-join. ¿Semi-join entre quién y quién? Entre tesis F1 y la temporal. Ajá. ¿Quién va del lado izquierdo y quién va del lado derecho del operador semi-join? Del lado izquierdo iría tesis F1 y del lado derecho la temporal. Correcto. Si es claro para todos. Exacto. Quiero saber qué registros de tesis van a hacer join con quién. Con los IDs que me enviaron. Ajá.
Entonces, en el inciso B sería hacer justamente esto. ¿Cómo implementamos un semi-join en SQL? ¿Se acuerdan? Que fue una tareita por ahí que dejamos. Where exists. Con exist, exacto. Entonces, el resultado del inciso B, ¿qué sería? Justamente, ¿qué me interesa? El ID de la tesis. Ok, voy a regresar en los IDs que hacen join y de una vez le envío el título. Ok, de una vez le envío el título. Ok, y entonces hago el semi-join from tesis TE where exists y dentro de la subconsulta, ¿qué hago? Select tesis ID from tem. Estos IDs son los que me llegaron del otro sitio y nada más verifico que estos IDs estén en dónde, en la tabla tesis. Entonces, por ejemplo, si el sitio remoto me envió 1, 2, 3 y 5, ¿qué pasa si este 5 no está en tesis? No lo tenemos aquí. Si no está, entonces este 5 no aparecería aquí y el resultado de esta consulta nada más me diría estos 3 registros. Entonces, no le voy a enviar un ID que no esté en la tabla. ¿Para qué? Pues para minimizar los accesos, ¿no? O minimizar la cantidad de registros. O sea, ¿para qué le voy a enviar todas las tesis? ¿Ok? Si no todas si no todas van a ser join con alumno. ¿Están de acuerdo? Entonces, nada más voy a enviar las que estén en donde con los IDs que me envió. O sea, más bien aquí sería un poquito al revés, ¿no? Creo que les dije al revés. Si el sitio me dice 1, 2, 3 y 5, el sitio remoto me dice que estas son las tesis con las que tiene. Entonces voy a enviarle únicamente las tesis 1, 2, 3 y 5. ¿Para qué le envío, por ejemplo, la tesis 6, la tesis 7? Si yo sé que esas tesis no van a ser join con alumno, entonces ¿para qué las envío? Para eso me sirve este semi-join. Entonces, mándale las tesis que hacen join con los IDs que me enviaron. Eso es lo que está haciendo esta consulta. Un semi-join. ¿Ok? Repito. Mándale las tesis al nodo 1. ¿Qué tesis? Pues las que hacen join con los IDs que me enviaron. Con las que están en temp. Ok, entonces vean aquí, tesis ID igual a TE. TE es un alias que está fuera de la consulta. Ok. Que eso ya lo hemos visto, ¿no? Un poquito antes. Y aquí, pues, de una vez aplico el filtro, ¿no? Aprovechando que estoy haciendo ese semi-join, le aplico el filtro donde la fecha de examen sea nula. And TE fecha examen is null. ¿Ok? Entonces, van de regreso, ¿no? De regreso, se le envían al sitio 1, le llegan, ¿qué le llegaría? Pues los títulos y los IDs, ¿ok? Y ya por último dice en el inciso, bueno, esa sería la respuesta del inciso B, ¿ok? Y luego dice en el inciso C, suponer que S1 almacena los datos recibidos en otra tabla temporal llamada temp. Y otra vez genera la sentencia SQL que S1 debe realizar para mostrar ya el resultado solicitado. ¿Cuál sería ahí la respuesta? No la vean, mejor razonémosla. ¿Qué operación se haría ya en S1? S2 le mandó esto, ¿no? Entonces, Ya eso sé. que le envía S2 se guarda en una temporal. Y luego, ahora sí, perdón, adelante. Se Disculpe, realizaría el join. Ahora sí ya sería el join, muy bien. Ahora sería el join entre quién y quién. Entre alumno F1 y quién. en la temporal con Ajá, los datos recibidos del sitio 2. exacto. Que ya trae el título y el ID. Se fijan aquí, dice select, título y el número de cuenta. Este título fue el que llegó de la remota, ¿no? Pero la tengo ya en la temporal.
select t.título a número de cuenta, from alumno, que este es local y esta es la temporal. Y ya aquí ya nada más aplicamos el join y ya tenemos el resultado solicitado. ¿Cómo la ven? ¿Dudas, preguntas? No los confundí. Profe, Adelante. entonces digamos que cuando se usa el semi-join, solo se usa el primer caso que se vio de equivalencia. El primer caso. ¿A qué te refieres con el primer caso? Ah, es que antes, cuando empezó con la explicación de los semi-joins, de cómo se podía definir o redefinir a un join, había como varios equivalentes. Ajá. Había uno incluso que era como el join entre semi-joins. Entonces, ¿estos casos ya no aplican o cómo? Sí, es que depende, por ejemplo, si donde tengas la tabla padre y la tabla hija. Por ejemplo, ahorita vimos un caso en este ejemplo en donde el usuario que lanza la consulta está en la tabla hija. Ajá. Pero puede darse el caso al revés. ¿Qué pasa si el usuario está acá, donde está la tabla padre? Entonces, eso nos va a hacer caer en esta situación. Si hacemos primero el semijoin con R o si hacemos el semijoin con S. Pero realmente llegas a lo mismo. Si lo ves, aquí en realidad la única diferencia entre esta opción y ¿cuál otra? Y la de arriba, entre estas primeras dos, es que haces el semijoin entre R y S y acá haces el semijoin entre S y R. O sea, al revés, ¿no? Pero eso va a depender de dónde está la tabla padre, la tabla hija, pero sí se pueden aplicar dependiendo, ¿no? Las condiciones del ejercicio. O inclusive, este es el que sí, casi no, porque me estaría diciendo que lo haces en ambos lados, ¿no? En ambos nodos. Este casi no se utiliza para cuestiones de joins distribuidos, pero también pudieras llegar a lo mismo, ¿ok? Realmente los dos que aplicamos son o es este o es el de abajo. No sé si resolví la duda con eso. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, va a depender, o sea, por eso también es importante que nos aprendamos la idea, la estrategia, más no la receta. No sé si me explico. Porque si ustedes se aprenden la receta de hacer exactamente estos pasos, puede estar mal. Porque si yo les cambio el ejercicio y ahora simplemente les digo que el usuario está en el otro nodo, el procedimiento el algoritmo es el mismo, pero las instrucciones pueden ser distintas. ¿Ok? Porque depende de dónde está la tabla padre o la tabla hija para hacer el join. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, profesor. Ok. Entonces nada más aquí en este dibujito más o menos viene bien explicado, no es cierto. Ok, bueno, vamos ahora con otro ejemplo. Abusados porque este está más canijo, está más complicado porque en este ejercicio, digamos, lo hicimos de manera separada. Ok, haciéndolo por pedacitos. Pero, por ejemplo, aquí el ejercicio B dice, estamos imaginando que estos datos se van a enviar. Ok. Estamos suponiendo que se van a enviar. Pero ahora aquí la pregunta es, ¿cómo lo hago para que sí se envíen? ¿Me explico? O sea, aquí estamos diciendo, obtenga los datos mínimos a enviar al otro nodo. ¿Cómo los envío? O sea, ya quisiera que lo programáramos, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que realmente se vayan los IDs para allá? Porque yo puedo empezar a hacer una consulta aquí, hacemos la consulta en S1, ¿no? Aquí. ¿Cómo le digo que estos IDs se los envía al otro nodo? ¿Con transfer? ¿Cómo, perdón? ¿Con transfer?
Sí, pero eso es teórico. En SQL no hay un operador que se llame transfer. Eso es teórico. ¿Sí me explico? No existe algo que le diga envíale estos IDs. Porque bueno, y luego qué se los envío y luego qué, quién me lo recibe o qué hago con ellos, ¿no? ¿Sería creando una tabla temporal en el otro sitio? Y ahí Esa es guardamos parte, esto. ajá, exacto. Esa es una parte del algoritmo. Hay que crear las tablas temporales. Pero ¿cómo le hago para que esa tabla se llene? Imagínense que ya están las tablas temporales. Ahora, ¿cómo le hago para que en esa tabla caigan los datos? No existe algo que le diga transfer estos IDs y guárdalos en la temporal. Eso no existe. Sería hacer algo similar a lo que hicimos con los archivos OBS. Con los Bueno, con los archivos blobs. Ajá, sí, exacto, más o menos. Si yo tengo una tabla temporal, si la quiero poblar, pues tengo que utilizar qué sentencia si quiero guardar datos ahí. De alguna manera tengo que hacer sentencias de insert, ¿no? Tengo que insertar datos ahí. Pero una técnica también para poblar una tabla es la siguiente. Tengo una tabla en donde quisiera guardar datos, entonces tendría que poner insert into temporal, pero los datos que voy a insertar, ¿de dónde van a venir? ¿O de dónde los traigo? De otro nodo, ¿cierto? Vienen de otro nodo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí le pongo poner un select y aquí ya tengo que poner algo que me diga que va a ser de un nodo remoto. ¿Ok? Entonces, con esta técnica es como puedo provocar que la tabla temporal se llene con los datos de otro nodo. Entonces, vamos a ver esa parte, cómo se haría ese código. ¿Ok? Porque teóricamente se ve bien bonito, ¿no? Ah, pues hace un transfer, sí, pues sí. O sea, en álgebra relacional se ve bien bonito, pero ya en programación SQL, pues eso no existe. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, aquí nos vamos a auxiliar de uno de los hints que vimos nos va a ayudar. Ahorita ustedes van a decir cuál me ayuda. ¿Ok? Y más un uso de subconsultas y tablas temporales podemos implementarlo. Entonces, miren, para programarlo vamos a hacer el siguiente escenario. Dice, no, ¿saben qué? Tengo ya la reunión. Son 10:27. No tiene caso que empiece a darles ya los dejé, como que con, los voy a dejar con, picados, ¿no? Así que con la idea de, bueno, ya no nos dijiste qué, pero bueno, en suspenso los voy a dejar. Lo vemos la siguiente clase, ¿vale? La parte de la programación. Me quedan 2 minutos, entonces pues ya no tiene caso. Bueno, chicos, entonces, pues nos vemos el jueves. Si pueden, repasen esto para que pues no los agarre así tan en cero, ¿no? Tan en curva. Si pueden leerlo antes de la clase, qué mejor. ¿Ok? Bueno, nos vemos el jueves. Cuídense. Profe, hasta luego. Suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego. Nos vemos.